queridos alumnos, ¿qué tal estáis? Bueno, después de destrozar esta pieza del siglo de Cervantes, Canario, de Gaspar Sanz, pues voy a comenzar una serie de vídeos dedicados precisamente al Quijote. Y que, bueno, en este primer vídeo en realidad no voy a entrar en teoría acerca del Quijote, ni en datos sobre la biografía de Cervantes, ni en clasificaciones sobre las obras de Cervantes, sino que en realidad simplemente me plantearé una pequeña pregunta, que es ¿por qué leer el Quijote? Porque yo me imagino perfectamente a un estudiante que diga, bueno, en fin, esta obra es tan conocida que las instituciones, por ejemplo, hacen 1000 actos cuando se celebra un centenario o cualquier efeméride acerca del Quijote o de Cervantes. Tenemos versiones en películas, tenemos versiones incluso en dibujos animados que yo veía de pequeño. Hay documentales en televisión española o incluso a lo mejor pues os han hecho dibujar a Don Quijote un 23 de abril, el día del libro, en la guardería incluso. Y cuando has visto a esos personajes una y otra vez por todos lados y se han convertido como en una especie de símbolo universal incluso de tu propio país, de tal manera que son como la bandera, ¿no? Es algo omnipresente que parece que cuelga de un edificio oficial, pero que nadie le hace mucho caso, pues uno se puede llegar a preguntar eso. ¿Por qué? ¿Por qué leerse el Quijote? Y más cuando te encuentras 2 tomos extensos, de muchas páginas, que tú sabes que están escritos en un español muy distinto al que hablas como persona del siglo XXI, que además te han adelantado el final, expresión que me gusta mucho más que eso de spoiler, aunque por cierto los profesores de lengua y literatura pues somos como un spoiler con patas, siempre estamos destrozando obras e incluso nos pagan por ello, ¿no? Menudo sádicos somos. Y bien, ¿por qué? ¿Por qué leerse el Quijote? Y lo que voy a hacer en este vídeo es dar 9 razones de por qué leerse el Quijote. Vaya, 9 razones, menuda inteligencia la mía. Yo no sé para qué he tenido que decir que voy a hablar de 9 razones del Quijote, podría no haber adelantado ninguna cantidad y de hecho fijaos que incluso he cometido la tontería de ponerlo en la portada del vídeo, ¿no? 9 razones para leer el Quijote. Bueno, ahora no sé si voy a poder llegar a 9 razones, pero quizás podría empezar diciendo que una de las razones es, pues no sé, sorprendernos con los engaños de Cervantes, de cómo nos regatea y nos lleva de la ficción a la realidad, o incluso como desde la primera frase, pues ya se está burlando de nosotros, diciendo eso de, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero vamos a ver, Cervantes, si te estás inventando tú la historia, ¿qué es eso de que no quieres acordarte? Y además lo de acordarse de algo, ¿qué pasa? ¿Que ahora es que es voluntario o algo así? ¿Are you fucking kidding me, Cervantes? Vaya, otra razón por la que leer el Quijote es que leerse el Quijote es como leer una auténtica montaña de libros, el resumen condensado de toda la literatura de la época. Y por cierto, os voy a mostrar por aquí una montaña de libros, de las muchas que tengo en casa. Y bueno, ya de paso os muestro, en fin, un poquito del cielo. Qué bonito el cielo, ¿no? Pero vamos, no nos vamos a distraer con eso. Decía que condensa el Quijote toda la literatura idealista de la época, la novela pastoril, la novela bizantina, la novela de caballerías, obviamente, que es la que parodia el Quijote, pero también la novela realista, como la picaresca, como el Lazarillo, novelas de ese tipo, e incluso la poesía de su época. Hay muchos poemas en el Quijote y Cervantes era muy modesto en esto de la poesía y decía esa famosa estrofa, esos famosos versos de yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia que no quiso darme el cielo. Pero sin embargo, gracias a su capacidad para la ironía, y en este caso realiza la forma más difícil de ironía, que es cuando uno ironiza sobre sí mismo, pues yo diría que es un poeta que suena más moderno en realidad que muchos de los poetas que fueron más famosos en su época. Y esa capacidad para el humor, en realidad, es la tercera razón para leer a Don Quijote. Hay momentos gloriosamente divertidos en esta obra. Veremos, por ejemplo, cómo Sancho, para no enfadar a su señor, que este tipo de cosas no se la toma muy bien, como él ha visto que lleva en la cabeza una bacía de barbero, que es tan loco y sería más o menos hoy en día el equivalente a llevar una olla o a llevar un cazo en la cabeza,
como no lo quiere enfadar porque su amo afirma que eso es el legendario yelmo de Mambrino, pues se inventa una palabra, un neologismo, que es vasiyelmo. ¡Ey, señor! ¿Podríamos hablar del elefante en la habitación? Es decir, de eso que lleva usted en la cabeza, del vasiyelmo. Pero también descubriremos que todo lo que nos han contado del Quijote, incluso de los episodios más famosos, de esos que hemos visto ya hasta en la sopa repetidos, pues no es verdad. No todo lo que nos han contado es verdad. Vamos, reconoced que todos vosotros, aunque no hayáis leído el Quijote, no pensáis que conocéis perfectamente el episodio de los molinos y de los gigantes. Vamos, ¿quién piensa que no conoce el episodio de los molinos y de los gigantes? Todo el mundo sabe, sí, hombre, profesor, Rafael, está claro, se encuentra unos molinos a lo lejos y dice, Sancho, esos son gigantes. No, señor, son molinos. Y se lanza por ellos y todo acaba fatal y, en fin, y a otra cosa. Y no os han contado que en realidad Don Quijote sabe perfectamente que eso no son gigantes, sino que son molinos, sino que lo que quiere jugar a ser caballero andante, porque, veréis, si yo dijera ahora, por ejemplo, pues aquí tenemos una mazorca que es igualita a Donald Trump y que está recitando aquello de Becker de «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar». Vosotros diríais, profesor, se te ha ido la olla, ¿cómo va a existir algo así? No hay nada en la realidad que sea como eso. Si yo realmente me hubiera vuelto loco, mi respuesta sería decir que los locos o que los ciegos sois vosotros. Pero bueno, ¿cómo no podéis ver la mazorca que se parece a Donald Trump recitando lo de volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y eso? Pero imaginad que en vez de eso os respondiera, vaya, parece que vosotros no estáis cursados, no estáis habituados a esto de los chistes un poco surrealistas de los vídeos de lengua del canal Logue 1980. Pues bueno, eso es lo que dice en realidad Don Quijote. Don Quijote dice, Sancho, se ve que no estás cursado en esto de las aventuras. En las aventuras no hay vulgares molinos, en las aventuras hay tremendos y furibundos gigantes. Y bueno, yo diría que ya está, ¿no? La verdad que estoy cansado y la verdad que también es que tengo que hacer la compra, así que ahí os quedáis. Bien, como parece que os empeñáis en seguirme incluso a la compra, pues os voy a decir otra razón más para leer el Quijote y así os quedáis contentos. Y otra razón es simplemente porque el Quijote rompe muchas veces la cuarta pared, es decir, rompe la distancia entre la realidad y la ficción, esa especie de pared invisible que hay entre la obra y el lector. Y bueno, y mezcla muchísimas veces lo que he dicho, la realidad y la ficción, y eso lo sabéis muy bien, por ejemplo, los alumnos de mi querido instituto, y es Rafael de la Hoz. Oye, ¿no es genial eso de estar en un instituto que no solo lleva tu nombre, Rafael, sino que además lleva un apellido que empieza por tu inicial? Hola, soy Rafael H. y estoy en el Instituto Rafael H. ¿Y no es cierto también, alumnos del Liceo Luis Buñuel de París, por cierto, este es el primer vídeo del Quijote, en los próximos pienso pasar lista, así que todos muy atentos y que ninguno se distraiga. Un saludo para los alumnos del Liceo Español Luis Buñuel de París. Bueno, voy a hacer la compra y vuelvo a casa a seguir con el vídeo. Otra razón para leer el Quijote es que os explote la cabeza con la maravillosa paradoja del puente, y se lo vamos a decir aquí a nuestro gran y sabio gobernador, el gran Sancho Panza. Señor gobernador, en la entrada de este reino hay un puente y una horca, y se le pregunta al viajero a qué viene a la ciudad. Si dice la verdad, se le deja ir libremente. Si dice mentira, se le ahorca en ese momento. Llegó un tipo hace poco y dijo, ¿yo vengo a morir en esa horca. Entonces, señor gobernador Sancho Panza, si lo dejamos ir, estamos dejando ir a alguien que no ha dicho la verdad. Pero si lo ahorcamos, ahorcamos a alguien que ha dicho la verdad. ¿Lo ha comprendido, gran sabio gobernador, señor Sancho Panza? Sí,
Sí, creo que lo he comprendido bien. Otra razón para leer El Quijote es que, al igual que si vamos al Museo del Prado y descubrimos que, bueno, sabiendo un poco de mitología o sabiendo un poco de religión, independientemente de las creencias de cada uno, pues disfrutamos mucho más de las obras que hay allí, de la misma manera, pues, habiendo leído El Quijote, podemos disfrutar de las obras de otros autores que se han inspirado en El Quijote. Y veréis, hace ya bastantes años escribí en este libro de aquí, coordinado por el profesor y amigo, en este caso Diego Martínez Torrón, que se llama Cervantes y el ámbito anglosajón, pues escribí un artículo que se llamaba Don Quijote en música, no sé si se llegará a distinguir por ahí, eso es, Don Quijote en música, donde me aproximaba de una manera pues muy simple, no complicándome mucho, a algunas obras musicales que se han escrito sobre el Quijote, obras muy buenas, como es por ejemplo El Quijote de Telemann, que es una ópera, también es una ópera El Quijote de Massenet, el poema sinfónico de Strauss llamado Don Quijote, que es una auténtica maravilla, o por ejemplo una ópera vanguardista y llena de fuerza, que a mí me gusta bastante, que es El Quijote de Cristóbal Halffter, del que os voy a dejar aquí un pequeño fragmento. Por cierto, que dicha ópera en su día se estrenó en febrero del año 2000. Grabé el estreno que se transmitió en directo por televisión en un VHS. ¿Os acordáis de las cintas de VHS? ¡Ay, qué tiempos aquellos, los del VHS! ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, pero basta ya de nostalgias del VHS, vamos, si esto es el futuro, esto es el 2020 y podemos ir en un momento a la luna y volver y tomarnos un café. Bueno, en realidad no podemos tomarnos un café ni en la cafetería de al lado, pero por favor, no se lo digáis a mi yo de febrero del año 2000 que grababa feliz El Quijote de Cristóbal Halffter en el VHS, porque en fin, el pobre vivía con mucha ilusión. Tened piedad y compasión de él y sed como Cervantes, sed cervantinos, y esta es otra razón para leerse El Quijote, porque quizás la principal razón es la humanidad increíble de Cervantes, es su gran bondad con los personajes. Cervantes no utiliza a ninguno de los personajes para ser como un ejemplo negativo de nada, ni para satirizarlo de manera cruel, ni ridiculizarlo, sino que todos tienen un rasgo de humanidad, algo que los justifica, algo que los individualiza. Por eso cuando llegamos al final de la obra tenemos la sensación de haber conocido a algunas personas, incluso en el caso de los protagonistas, a unos amigos personales. Y eso, amigos míos, conecta con la última razón, que es llegar al final de la obra y sentir un nudo en la garganta cuando Don Quijote, ya convertido de nuevo en Alonso Quijano el Bueno, se disculpa ante Sancho diciendo eso de: «Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo». «Ay», respondió Sancho llorando, «no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestido de pastores como tenemos concertado. Quizá, detrás de alguna mata, hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver». Y en fin, han sido 9 razones para leer El Quijote, igual que podían haber sido perfectamente 9000. Si alguna de ellas ha servido para despertar vuestra curiosidad, pues yo me doy por satisfecho y, en fin, doy por válido este montaje un poquito complicado que he hecho hoy. En vídeos posteriores analizaremos de manera más sistemática la vida y la obra de Cervantes y concretamente, obviamente, El Quijote, pero por ahora no tengo nada más que añadir. Ha terminado mi alegato, señoría, así que me pongo mis gafas de Tug Life y una vez más os digo: hasta la próxima.